Bienvenido a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, quédate hasta el final del vídeo y podrás comprobar que merece la pena suscribirse al canal. Al finalizar el mismo, no se os puede olvidar hacer el ritual, darle al me gusta, dejarme un comentario, activar las notificaciones y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y, por supuesto, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Así me ayudaréis a hacer crecer la familia. Antes de arrancar, recordar que ninguno de los análisis ni de las opiniones dadas durante los mismos puede ser considerado ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta, ya que míos son los análisis pero vuestras deben ser las decisiones, y lo mejor que podéis hacer es basar vuestras decisiones en vuestros propios análisis. Dicho esto, arrancamos. IBEX 35 en temporalidad semanal. Tenemos en estos momentos un cierre semanal que podría estar confirmando el rechazo en el techo del rango de lateralización en el que se encuentra la cotización desde marzo del 2020. Además, vemos cómo los indicadores se encuentran girados a la baja en niveles de sobrecompra. Por tanto, todo parece indicar que lo más probable es que inicie la corrección. El primer punto de control son los 8.900, que además de ser los últimos máximos y resistencia superada, también es la parte media del rango de lateralización histórico del IBEX. Por tanto, este zonal sería un punto muy relevante para pensar en un reestructuramiento y posterior nuevo impulso que llevase a la cotización a superar el techo del rango y buscar cotas superiores. En caso de que finalmente pierda los 8.900 y a pesar de que podría encontrar soporte en las SMAs e incluso en los 8.100, que es la parte media del rango de lateralización menor, en mi opinión lo más probable es que fuese a buscar un nuevo apoyo en los 7.800, que es la parte media del rango de lateralización actual y que ya en anteriores ocasiones ha actuado como zona de soporte o resistencia. BBVA en temporalidad semanal. Tenemos un feo cierre y vela semanal que no invitan al optimismo. Pero en caso de que la semana que viene dé la sorpresa y continúe buscando cotas superiores, lo primero que hay que pedirle es la superación de los últimos máximos y, en caso de que lo consiga, ver cómo reacciona en el zonal superior, que, como comentamos en un vídeo anterior, lo más probable es que actúe como zona de resistencia y será el fin del impulso actual. Tenemos los indicadores girados a la baja en niveles de sobrecompra. Por tanto, todo parece indicar que lo más probable no es que continúe el impulso, sino que ya inicie el proceso de corrección. Muy positivo para la cotización sería que consiga mantener en cierres diarios y sobre todo semanales la parte media del rango de lateralización histórico que se encuentra en los 6,50. Bankinter sigue encontrando rechazo en la parte alta del canal alcista de corto plazo en el que se encuentra. El RSI se encuentra en zonas intermedias, pero el estocástico vemos como ya se encuentra bastante próximo a niveles de sobrecompra. Además, vemos como el MACD se está acercando peligrosamente a dar un corte a la baja, por lo que quizá nos esté avisando de que lo más probable es que inicie la corrección. Como primer punto de control tendremos a la parte media del canal alcista de corto plazo, que podría volver a actuar como zona de soporte como ya lo hizo en anteriores ocasiones. CaixaBank en temporalidad semanal, pues parece estar confirmándose el canal alcista de corto plazo, donde podemos ver que tras haber sido rechazada en la parte alta del mismo, se están encontrando las primeras mechas superiores bastante pronunciadas que denotaría fuerza vendedora en el zonal. Tenemos al RSI buscando niveles de sobrecompra con el estocástico girado a la baja y en niveles de sobrecompra. Por tanto, hay que andar con precaución. De momento positivo es ver a la cotización como lucha por no reingresar en el rango de lateralización histórico de la cotización y se mantiene como soporte el techo del rango. En caso de que termine cediendo, sería positivo para la cotización que consiga actuar
como soporte la parte media del canal alcista en el que se encuentra en estos momentos, donde podría ayudar a la cotización a reestructurarse mientras relaja indicadores. En caso de pérdida, lo más probable es que baje a buscar un apoyo en la parte baja del mismo, en el entorno de los 3,40 aproximadamente. CAF en temporalidad semanal. Podemos ver cómo en el objetivo marcado como posible fin de impulso ha llegado finalmente el rechazo y se encuentra en estos momentos realizando el throwback a la bajista rota. Por debajo tenemos a la SMA 50 que podría darle soporte en el nodo de volumen que no debería perder, ya que su pérdida abriría el camino a buscar zonas bastante inferiores. Tenemos un decremento en el volumen de negociación, aunque se mantiene todavía bastante elevado, por lo que hay que extremar las precauciones. Además, los indicadores, aunque el RSI se encuentra girado a la baja en zona intermedia, el estocástico está girado a la baja, pero todavía en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se está desarrollando dentro de un canal alcista de corto plazo y en la parte baja del mismo parece que empieza a encontrarse interés comprador, puesto que se están produciendo las primeras mechas inferiores. Vemos también que la corrección se está produciendo ya con un decremento en el volumen, que podría denotar que podría estar acercándose el suelo de la corrección. El RSI se encuentra girándose en zonas intermedias y el estocástico, aunque se encuentra en zona intermedia, todavía no ha realizado el giro. Por debajo vemos tanto a las SMA 50 como 200 que podrían darle soporte en el nodo de volumen por si busca alguna sacudida por debajo. Si volvemos a temporalidad semanal, podemos estar ya llegando a la pauta del hombro, cabeza y veremos si el desarrollo del segundo hombro, donde tendríamos en estos momentos que desarrollar ya un suelo e inicio de giro. En caso de pérdida anularía esta figura y el escenario sería de ir a buscar cotas inferiores. Aircross vuelve a ser incapaz de conseguir ruptura y cierre por encima de los máximos de los 8,90 aproximadamente. Tenemos un incremento en el volumen de negociación bastante considerable y los indicadores ya en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en el zonal de los máximos previos se ha producido un gran incremento de volumen que podría ser el volumen distributivo previo a una corrección mayor. Tenemos los indicadores diarios también girados a la baja en niveles de sobrecompra, por lo que todo parece indicar que va a iniciar una corrección que tendrá como primer objetivo o punto de control el techo del rango de lateralización en el que se encuentra. Asturiana de laminados con el ticker ELF en temporalidad semanal. Vemos cómo se está desarrollando dentro de una cuña que tiene implicaciones alcistas. En estos momentos, tras su pérdida, la SMA 200 está actuando como resistencia. En cuanto a los indicadores, se encuentran apuntando hacia abajo con el RSI todavía con mucho recorrido hasta niveles de sobreventa. Por su parte, el estocástico ya está entrando en ella. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo en la parte baja de la cuña y del rango se están produciendo las primeras mechas superiores y además con un gran incremento en el volumen de negociación, lo que podría estar denotando que este zonal será el suelo del actual impulso correctivo y sobre el cual podría iniciarse ya la pauta de giro. Pero precaución. Tenemos los indicadores girándose al alza en entornos de niveles de sobreventa, por lo que podríamos estar ya en el inicio del giro y del impulso hacia la parte alta de la cuña que se encuentra aproximadamente en el entorno de los 23,40. FaceFi Facepi. Tenemos rechazo confirmado en la SMA 200 y nodo de volumen superior, con una corrección de casi el 14% que lleva a la cotización a buscar de nuevo la parte baja del rango de lateralización. Estamos ya cercanos al entorno del 50% del actual impulso, pero no podemos descartar que baje ni al 61,8 donde se encuentran las SMA 2050 ni a buscar un apoyo
aunque sea en forma de picotazo, al nodo de volumen inferior. Vemos un gran incremento en el volumen de negociación esta semana y tenemos los indicadores girados a la baja. El RSI ya buscando zona intermedia, pero el estocástico todavía se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Fluidra en temporalidad semanal. Tal y como comentamos en vídeos anteriores, en el nodo de volumen superior donde se encuentran las SMAs 200 y 50, ha encontrado finalmente el rechazo el actual impulso en Fluidra y ha iniciado la corrección. Lo más probable es que baje a buscar el nodo de volumen inferior, el zonal, que ha actuado como soporte y donde se encuentra el 61.8 del actual impulso. En este zonal veremos cómo reacciona. Tenemos los indicadores girando a la baja con el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. Por tanto, lo más probable es que vaya a buscar el entorno indicado sobre los 14 euros. Grifols en temporalidad semanal. Tenemos superación de la SMA 50 que había ejercido de techo la semana previa, pero ha terminado la semana claudicando y cerrando por debajo de ella, dejándonos una vela que indica rechazo a la continuidad del impulso en el zonal de resistencia marcado. Tenemos además un volumen que se mantiene bastante elevado, por lo que podría ser un volumen distributivo en el zonal de resistencia. Los indicadores se encuentran ya girándose a la baja, con el RSI en zonas intermedias entre la parte media y sobrecompra y el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución porque lo más probable es que inicie la corrección. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se ha podido estar desarrollando dentro de un canal alcista y tenemos una falsa ruptura con un volumen que podría ser distributivo tras la falsa ruptura e inicio de la distribución. De momento tenemos a la SMA 200 dándole soporte a la cotización y vemos cómo al llegar a ella ha intentado rebotar. Veremos si consigue tener suficiente fortaleza para desde aquí reestructurarse para un nuevo impulso o si busca apoyo en la parte media del canal alcista, donde ya ha sido una zona de relevancia en anteriores ocasiones, donde además podría encontrar el apoyo de la SMA 20. En caso de pérdida del zonal indicado, el siguiente punto de control será la parte baja del mismo. Tenemos los indicadores girados a la baja con el RSI intentando alejarse de niveles de sobrecompra, pero con el estocástico todavía en ella. Por tanto, precaución. IAG, en temporalidad semanal vemos cómo está intentando darle soporte a la cotización, aunque no ha conseguido cerrar la semana por encima de la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra. Tenemos los indicadores girados a la baja con el RSI intentando alejarse de niveles de sobrecompra y con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Si bajamos a temporalidad diaria vemos la locura que se vivió el viernes y cómo no consiguió finalmente cerrar por encima de la parte media del rango, con un incremento de volumen muy notable en la jornada. Indicadores en zonas intermedias. Veremos esta semana si lucha por el mantenimiento del zonal de soporte o si por el contrario baja a buscar cotas inferiores. Inditex en temporalidad semanal. Vemos rechazo en la parte alta del canal alcista de corto plazo que está en desarrollo y una corrección hasta el 61.8 del último impulso. Tenemos un decremento de volumen semanal que podría estar denotando el agotamiento del impulso. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI saliendo de niveles de sobrecompra, aunque el estocástico todavía se mantiene en ella. Por tanto, precaución. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se encontraba peleando en la parte alta del canal alcista hasta la jornada del viernes, que abrió con un gran gap bajista y terminó la jornada perdiendo casi un 4,60%. Veremos si este movimiento ha sido motivado por el pánico que se produjo en la jornada del viernes, que vemos que se produjo un incremento considerable en el volumen de negociación, o si por el contrario esta semana intenta arreglar la situación consolidando el zonal de la parte baja del canal alcista para ver si consigue desde aquí reestructurarse e ir escalando. En caso de pérdida del canal, lo más probable es que baje a buscar un apoyo en la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización.
Mafre presentó resultados el jueves 9 de febrero, los cuales tenéis disponibles en mi Twitter. Tenemos un incremento en las primas emitidas de casi un 11% con respecto a 2021, aunque los resultados han descendido un 16% con una reducción superior a 120 millones con respecto a 2021. Pasando al gráfico semanal, podemos observar cómo el techo del rango de lateralización está actuando como nivel de soporte y desde aquí ha iniciado un impulso hasta la parte media del canal alcista a largo plazo, donde ha encontrado rechazo, aunque ha conseguido cerrar por encima del nivel de los últimos máximos. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI ya llegando a niveles de sobreventa con el estocástico ya en ella, por lo que hay que extremar las precauciones. Y también vemos cómo se está produciendo un incremento en el volumen de negociación. Si bajamos a temporalidad diaria, podemos observar cómo en las jornadas del jueves y viernes se ha producido un gran incremento del volumen y en la jornada del viernes se produjo un ataque alcista que fue el que llevó a la cotización a buscar la parte media del canal alcista donde encontró rechazo, dejándonos una vela bastante fea, aunque consiguió cerrar por encima del nivel de los últimos máximos. En cuanto a los indicadores, se encuentran todos al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra y además se produjo un ligerísimo corte en el MACD al alza. Veremos si finalmente consigue reestructurarse y buscar otro ataque a la parte media del canal alcista o si por el contrario necesita relajar. Hay que pedirle, para ser optimistas, que no pueda reingresar de nuevo en el rango de lateralización previo. NIESA. En temporalidad semanal vemos claramente cómo continúa pegada al suelo del rango y cómo vuelve a dejarnos esta vez una mecha de sacudida que podría buscar los stops que estuvieran establecidos por debajo del suelo del rango. Desde noviembre vemos un volumen bastante elevado, por lo que podría ser un periodo primero distributivo y en esta ocasión estar acumulando, previo a un nuevo impulso, que tendría como primer punto de control o resistencia la SMA 20 en el entorno de los 2 céntimos. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo no se produce nunca ningún cierre ni diario ni semanal por debajo del suelo del rango, que son los 0,018. RSI en zona intermedia con el estocástico apuntando al alza y en zonas intermedias, por lo que veremos si finalmente consigue iniciar un impulso. Para ello tendrá que conseguir superar tanto a la SMA 20 como 50 que vienen presionando a la baja la cotización. Por tanto, parece que todavía podría quedarle algo de trabajo hasta que se pongan las SMAs a tiro y poder definitivamente iniciar el impulso. Farmamar. Vemos cómo tras la superación de la SMA 20 que venía presionando a la cotización las últimas semanas, ha iniciado un impulso que ha llevado a buscar la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021, donde se está encontrando con la resistencia de las SMAs 50 y 200. En cuanto a los indicadores, vemos al RSI girado al alza en zonas intermedias, al estocástico buscando niveles de sobreventa y al MACD girándose al alza sobre línea cero, que podría terminar dando un corte al alza si consigue superar las resistencias actuales. En caso de que lo consiguiera, el primer punto de control serán los últimos máximos en los 71,55 aproximadamente y en caso de superación ya sería el techo del rango y además parte media del rango de lateralización de largo plazo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA 50 la que está rechazando a la cotización, que ha llevado incluso a la pérdida de la SMA 200 diaria. En cuanto a los indicadores, tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra con el RSI girado en zonas intermedias. Veremos si consigue recuperar esta semana la SMA 200 o si por el contrario baja a buscar apoyo en las SMAs 20 y 200 en el nodo de volumen inferior. Repsol, en temporalidad semanal, vemos cómo en el primer punto de control, que era el techo del rango de lateralización de largo plazo, ha encontrado el rebote y de hecho lo ha hecho con un volumen bastante considerable. En cuanto a los indicadores, RSI girándose en zonas intermedias con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se han ido produciendo bastantes días picos de volumen. El último de ellos en la jornada del viernes, que llevó a la cotización a superar la SMA 20 que venía presionando a la cotización.
Los indicadores se encuentran al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra y vemos muy interesante que el RSI se ha girado en línea cero y podría darnos un corte al alza sobre la línea cero, lo que podría denotar continuidad en el impulso. El jueves presenta los resultados, por lo que hay que estar atentos y ver si finalmente consigue romper el techo del rango o si, por el contrario, termina iniciando ya el proceso de relajación sobre la parte media del rango de lateralización de corto plazo. Laboratorios Robi. En temporalidad semanal vemos como en el primer punto de control comentado en el vídeo anterior ha encontrado el rechazo, cerrando incluso por debajo de la SMA 200 que venía actuando como resistencia. Además nos deja una vela que invita a pensar que va a iniciar la corrección. El volumen se mantiene bastante elevado con los indicadores en zonas intermedias, por lo que todavía tienen recorrido para buscar un ataque al techo del canal bajista en el que se encuentra. Hay que tener en cuenta que el 21 presenta los resultados del ejercicio de 2022, lo que será el detonante o la confirmación de si este rango de lateralización finalmente es un rango acumulativo para buscar los objetivos alcistas planteados o si por el contrario es un rango de lateralización distributivo y terminará perdiéndolo y buscando cotas inferiores. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como tras un primer intento y rechazo en el techo del rango, en la jornada del jueves volvió a intentarlo. Y finalmente en la del viernes, quizá motivado por el pánico que se vivió dicha jornada, terminó abriendo con gap bajista y buscando un apoyo incluso en la SMA 100 donde encontró el rebote. Veremos si lo vivido en la jornada del viernes solo ha sido motivado por el pánico que se produjo en la bolsa y finalmente inicia un nuevo ataque al techo del rango o si por el contrario es la confirmación de que en el techo del rango se ha encontrado rechazo y va a iniciar el proceso correctivo. En caso de que sea esta opción, como punto de control tenemos la parte media del rango de lateralización que son los 38.50 y es el zonal que deberíamos pedir que nos mantenga tanto en cierres diarios como semanal para pensar que podría desde aquí iniciar un nuevo ataque al techo del rango. En cuanto a los indicadores, se encuentran girados a la baja con el RSI saliendo de niveles de sobrecompra, pero el estocástico todavía se encuentra en ella. Por tanto, precaución. Banco Santander. En el entorno de los últimos máximos, 360, ha encontrado el rechazo dejándonos una doji lápida que nos estaría avisando de que el actual impulso ha llegado a su fin y va a iniciar un proceso de corrección. Tenemos los indicadores girados a la baja en niveles de sobrecompra, por lo que precaución ya que todo parece indicar que va a iniciar dicho proceso. Como punto de control tenemos el techo del rango de lateralización previo que para ser optimistas y pensar que pudiera continuar el actual impulso debería mantener tanto en cierres diarios como en cierre semanal para reestructurarse y poder iniciar un nuevo impulso. En caso de pérdida, lo más probable es que inicie una corrección a niveles FIBO, teniendo el 61.8 del actual impulso en la parte media del rango de lateralización donde se encuentran todas las SMAs, por lo que podría ser muy probable el destino en caso de pérdida del zonal, pero paso a paso. Telefónica, en temporalidad semanal vemos cómo recupera la parte media del rango de lateralización, cerrando por encima tanto de ella como de la parte media del canal alcista en el que se encuentra de corto plazo. En cuanto al RSI, girado al alza en zonas intermedias con el estocástico en zona intermedia entre sobrecompra y su parte media. En temporalidad diaria vemos además cómo ha cerrado justo en el techo del rango de lateralización superándolo levemente, por lo que esta semana tendría que confirmar la activación de este doble suelo, cuyo objetivo sería los últimos máximos, pero que podría tener incluso recorrido hasta buscar el techo del canal. En cuanto a los indicadores, vemos cómo se encuentran al alza con el RSI y el estocásticos en zonas intermedias, con un muy probable corte al alza en el MACD que podría acompañar el impulso, lo que confirmaría la búsqueda de los objetivos alcistas planteados.
Tubos reunidos. En temporalidad semanal vemos claramente cómo de nuevo en el entorno cercano al techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2021 ha vuelto a ser rechazada la cotización dejándonos un doji lápida, que es una vela que nos avisa de que el actual impulso ha llegado a su fin y va a iniciar el proceso correctivo. Se han producido bastantes picos de volumen que, bajando a temporalidad diaria, vemos como estos picos de volumen podrían ser picos acumulativos y en las últimas semanas estar produciéndose la distribución de lo acumulado en las sesiones previas, marcándonos por tanto como objetivo más probable el inicio de la corrección a cotas inferiores. Además vemos que en temporalidad diaria los indicadores están a la baja con el RSI todavía cercano a niveles de sobrecompra. Si volvemos a temporalidad semanal, podemos ver que como actual punto de control tendríamos el 50% del último impulso, que se encuentra en la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2018, que ya en anteriores ocasiones ha actuado como zona de soporte o resistencia, por lo que podría volver a actuar como tal. Por tanto, se convertiría en el punto de control para pensar en un posible suelo de reestructuración para nuevo ataque al techo del canal. En caso de pérdida, el punto de control será la parte media del canal bajista en el que se encuentra, que como vemos ha actuado anteriormente como zonal de soporte y también resistencia, donde además podría posicionarse la SMA 200 semanal para terminar dándole la fortaleza suficiente para desde aquí buscar un nuevo impulso. Además, en este zonal se encuentra el nodo de volumen, lo que debería actuar como fuerte suelo. En cuanto a los indicadores, los tenemos al alza con el RSI buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido, y el estocástico ya en ella. Por tanto, todo parece indicar que lo más probable es que vayamos a buscar una corrección como mínimo hasta el zonal de la parte media del rango en el entorno de los 31 aproximadamente. Vidrala, tras la estructura acumulativa desarrollada en 2022, a mediados de octubre inició un impulso que ha llevado a la cotización a buscar los máximos históricos, donde de momento parece haber encontrado rechazo. Tenemos los indicadores girados a la baja en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. El lunes descuentan dividendo. Veremos hasta dónde pudiera llegar la corrección, ya que está mostrando una grandísima fortaleza. Viscofan en temporalidad semanal. Muy positivo para la cotización sería conseguir convertir la parte alta del techo del rango en soporte. De hecho, en este zonal ahora mismo también coincide con la parte baja del canal alcista del impulso iniciado en mayo. Y como soporte adicional tenemos a la SMA 20. Interesante es fijarse en el patrón que podría estar repitiendo tanto el RSI como el estocástico. Si nos fijamos en las últimas veces que la cotización ha ido a buscar apoyo en la parte baja del canal alcista, vemos como el RSI se encontraba en la zona intermedia y desde aquí inició el giro y se produjo el impulso. En el último de ellos vemos adicionalmente cómo en el estocástico podríamos tener una señal que podría repetirse en estos momentos, y es que desde la parte intermedia del indicador se inicia el giro y al cortar a su señal al alza se produce el gran impulso. En estos momentos podría estar preparándose el giro al alza en ambos indicadores, que podría ser la antesala del impulso posterior. En cuanto al punto negativo que podemos comentar, son las mechas superiores bastante pronunciadas que se han producido en las dos últimas semanas y que podría estar denotando fuerza vendedora en el zonal. En caso de que finalmente se imponga la fuerza vendedora, terminará perdiendo el canal alcista y reingresando en el rango de lateralización, lo que abriría la puerta a buscar niveles FIBO en la corrección. Y posiblemente como destino tendríamos el nodo de volumen inferior en el entorno de los 55. Vocento en temporalidad semanal. Tenemos activación pendiente de confirmación de un hombro-cabeza-hombro invertido cuyo objetivo se encuentra en los 86 céntimos. Además,
vemos un cierre semanal por encima de la SMA 50, que sería el siguiente punto de control o resistencia. Los indicadores se encuentran al alza, pero ya acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo el impulso se ha producido principalmente tras la superación de la SMA 200, impulsado desde el resto de SMAs. Los indicadores diarios ya se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Veremos si consigue continuar algo el impulso o si finalmente busca relajar indicadores sobre el nodo de volumen en el que se encuentra y desde aquí buscar el inicio de un nuevo impulso hacia el nodo de volumen superior, donde se encuentra el objetivo del hombro cabeza hombro invertido.